Por aquel entonces fui de las personas más jóvenes en entrar en el IES, porque todo el mundo cuando empieza un máster pues ya tiene unos 30 años. Yo empecé el máster con 25. Me voy a Londres a ver a JP Morgan, a Goldman Sachs, a todos los bancos de inversión, y allí es cuando digo, esto no es para mí. Ahí digo, esto no encajo con esta cultura, no creo en lo que están haciendo, no creo en esto. Y en un momento dado, bueno, pues empiezo a ver una figura que son los search funds, ¿no? Pero después del COVID, todo nuestro modelo de negocio quebró. O sea, si no hubiésemos hecho ese giro en, no sé, en un mes y medio, no habría ni Namencis Education, ni escuela de negocios, ni metaverso, ni nada, ¿no? Porque... ¿Cómo fue ese proceso de compra? Ya vamos estrechando el círculo, ¿no? ¿Cómo llegas? ¿Cómo...? Bueno, no sé hasta qué punto se puede contar. Sí, pero... sí, a ver, dentro de lo que cabe puedo contar, ¿no? Entonces, ¿lo volvería a hacer? Yo creo que no. Yo creo que no. Hoy tenemos con nosotros a Santi Navarro, CEO de Grupo Namencis Education. En su caja descubriremos la figura del Search Fund, un vehículo de inversión que apuesta por un emprendedor para buscar, comprar y gestionar un único proyecto. Además, hablaremos sobre la importancia de salir de la zona de confort y analizaremos los pilares actuales y futuros del sector de la educación. Presten atención, abran bien sus oídos y disfruten de un episodio repleto de aprendizajes. Y bueno, por empezar y contextualizar un poco cuál ha sido tu origen, tu vida, quién es Santi, dónde nació y cómo era un poco su infancia. Vale, yo pues soy un tío muy normal, ¿no? A veces me ven y dicen, oye, no, tal, ¿de dónde eres y qué haces? ¿No? Yo, bueno, pues soy un tío muy normal, nací en Valencia, estuve, bueno, luego me mudé a Barcelona y he pasado la mayor parte de mi vida en Madrid. O sea, cuando me preguntan, generalmente siempre digo que soy de Madrid, ¿no? Luego siempre te dicen, oye, no, pero si eres nacido en Valencia. Digo, oye, pues también veraneo allí en Valencia, tengo mucho cariño a Valencia, pero cuando me preguntan suelo decir que soy de Madrid, ¿no? Y básicamente nada, mi infancia pues la he desarrollado en Madrid y bueno, desde entonces bueno, pues he ido pasando por distintas etapas en mi vida, he viajado más y menos, pero vamos, he estado casi todo el tiempo en Madrid. Qué bueno. Eres el CEO de un grupo de educación. Ahora nos contarás un poquito más en detalle de qué se trata, qué es lo que hacéis en el grupo Namencis. ¿Cómo fue tu educación precisamente, ¿no? ¿Cómo fue esa etapa tuya donde te formaste como persona y como profesional? Pues mira, yo aquí, Carlos, yo empiezo pues en un colegio bueno, más que nada, bueno, en un colegio en Madrid, que era un colegio de fomento, era un colegio solo de chicos, y en un momento determinado me vino muy bien, ya que hablamos de educación, a mí mis padres me enviaron a Inglaterra con un año, cuando tenía 10 años me enviaron un año entero. Y no tenía ni idea de hablar inglés, ¿no? Solo sabía decir policeman y I don't understand, ¿no? Entonces, me planté en Inglaterra sin tener ni idea de nada y para mí fue de las mejores experiencias de mi vida porque aprendí ya no solo a aprender a hablar inglés, que al final siempre lo he utilizado mucho, sino que fue una etapa en la de desarrollarme, ¿no? Claro, te plantan ahí con 10 años en Inglaterra, no tenía ni puta idea de nada y no entendía nada, ¿no? Entonces yo creo que me vino muy bien, ¿no? También fue una etapa muy divertida en la que el primer trimestre pues jugábamos mucho al rugby, el segundo trimestre al fútbol y el último al cricket, ¿no? Entonces teníamos partidos contra otros colegios pues todos los miércoles y sábados, ¿no? Entonces la verdad que eso pues siempre he sido un privilegiado, en el mundo de la educación siempre he sido un privilegiado y nada, cuando terminé el colegio, pues bueno, decidí estudiar Administración y Dirección de Empresas. También tuve la suerte de viajar a México en un momento determinado y nada. Posteriormente, no sé si queréis que siga avanzando, me puedo enrollar demasiado, vamos poco a poco. No. A mí, bueno, al final el ritmo el que tú vayas marcando, pero me llama la atención, creo que salir de la zona de confort siempre es importante, quizá casi siempre sea la opción acertada, porque muchas veces en vez de avanzar un escalón vas avanzando dos, ¿no? Porque estás fuera de tu zona de confort, ¿no? ¿Cómo fue un poco esa primera experiencia? ¿Notaste que ya no tenías tu zona de confort con tu familia? ¿Estuviste un año fuera allí? ¿Cómo te sentías en aquellos momentos? ¿Tuviste una primera etapa en la que lo pasaste un poco mal a lo mejor o fue rápidamente la adaptación? No, fue una etapa dura, o sea, como bien decías, o sea, al final apareces en Inglaterra en un boarding school, ¿no? O sea, es decir, que no es un colegio, o sea, es decir, yo vivía allí, ¿no? Entonces, te despertabas por las mañanas, tenías que correr, pues no sé, me lo invento, 500 metros o algo así, tampoco mucho, pero luego tenías tus clases y
y tú vivías allí, ¿no? De lunes a domingo, ¿no? Y yo, bueno, me fui sabiendo que me iba un año, ¿no? Pero mis padres me dijeron, oye, mira, tú te vas hasta Navidad, ¿no? Y en Navidad a lo mejor decides si quieres Quedarte. volver, ¿no? Y yo al principio recuerdo que lloraba, ¿sabes? No sé, sí, seguramente al principio lloraba, ¿no? Lo que llaman homesick, ¿no? Que es decir, oye, que echas de menos estar en casa, ¿no? Y la realidad es que al principio, pues no sé, las 2-3 primeras semanas, lo que es no entender absolutamente nada. Es como si te ponen con 10 años y dices, oye, es que vas, bueno, pues a estudiar chino, ¿no? Y claro, hoy en día yo creo que los jóvenes pues saben más inglés. O sea, porque tienes dibujos en inglés, ahora tenemos Netflix, Disney, que tocas un botón y lo cambias, ¿no? Pero yo no recuerdo haber aprendido inglés hasta antes de ese momento. Estamos hablando más o menos un poco más de 10 años, ¿no? Y claro, las primeras, o sea, fue salir totalmente de la zona de confort, ¿no? Para mí fue mi primer choque de realidad. Yo vivía en una burbuja con todo tipo de comodidades, pero a mí siempre mis padres siempre me han exigido ir un paso más allá, ¿no? Y entonces, claro, sí que pues tenemos una familia, somos muchos hermanos, y entonces todos nos íbamos un año, ¿no? Yo creo que también era un poco por despejar un poco la casa, ¿no? Entonces, hacer hueco. había que hacer hueco sí o sí. Yo compartía... Había más niños que dormitorios, ¿no? Claro, eso por supuesto, sí, yo de hecho yo compartía cama con uno de mi hermano pequeño, ¿no? Entonces, claro, que uno estuviese fuera siempre venía bien, ¿no? Entonces yo llegué a ese momento, mi primer choque de realidad, con 10 años me envían, que fue una suerte, ¿eh? Para mí ha sido un regalo y ojalá yo lo pueda hacer a mis hijos el día de mañana, ¿no? Pero te vas un año entero a Inglaterra y al principio, como decía Álvaro, pues era duro, ¿no? Es decir, no entendías ni idea, todos los días te tenías que esforzar y era como, para mí era un poco... o espabilabas o morías, ¿no? No te enterabas absolutamente nada, la gente pues de repente se empezaba a reír, ¿no? Y dices... ¿De qué se ríen? Claro, ¿Será de mí? ¿No? Eso pasaba, dices, oye, muchas veces pasaba, decir, oye, yo no sé si están riendo de mí, ¿no? O decías algo en clase, bueno, ya eso ya un poco más avanzado, ¿no? Pero al principio era un poco decir, o me pongo las pilas, o aquí de verdad lo voy a pasar muy mal, ¿no? Entonces, bueno, pasó rápidamente el tiempo y enseguida te haces con las cosas, ¿no? Para mí fue una experiencia en la que rápidamente aprendí a hablar inglés, te adaptas muchísimo a los deportes, no había jugado al rugby en mi vida, te puedes imaginar, un chico de España de 10 años, su primer contacto con el rugby pues es nulo, ¿no? Y bueno, no diré a día de hoy que juego al rugby porque solo jugué con 10 años esa temporada, pero me lo pasé muy bien, ¿no? Y entonces, luego cuando llegó Navidad... oye, Santi, ¿qué haces? ¿Te vuelves a España? Y yo incluso decía, no, me ha invitado un amigo a pasar las Navidades con él, me voy con su familia, y mis padres, venga, ven aquí, pasas Navidades y luego... Y ya después te vuelves. Y luego vuelves, y me pasé un año, y luego fui yendo otros veranos y demás, pero ese fue un poco mi primera salida de mi zona de confort, ¿no? Pero qué importante, muchas veces, y por experiencias personales también nos ha pasado, necesitas ese empujoncito, ¿no? En este caso de tus padres, para salir, para uno, tener la oportunidad, pero después también, joder, yo supongo que el día que te lo plantearon inicialmente no era lo que tú tenías en tu cabeza, a lo mejor si lo habías visto en algún hermano previo que te había transmitido ese testimonio, pues sí, ¿no? Pero si no es lo que tú tienes en tu cabeza porque precisamente significa romper en una etapa muy crítica de lo que es el desarrollo personal de un niño, en este caso, y salir, romper con tus amistades, perder entre comillas, ¿no? Un año de colegio, pero ese empujoncito y cómo después, para mí es muy interesante también, cómo te adaptas tú como persona, ¿no? Muchas veces no pensamos que somos capaces de adaptarnos tan bien y tan rápido a un cambio de paradigma y de circunstancias, ¿no? No, totalmente. Yo creo que al final es fruto de la necesidad. O sea, en este caso era la necesidad más absoluta, ¿no? Al final un niño necesita jugar, necesita relacionarse, necesita interactuar. Yo creo que para mí, yo antes era una persona más tímida, más introvertida, ¿no? Y esto fue un acelerador, ¿no? En el que dices... bueno, pues aprendes a relacionarte con todo tipo de personas, ¿no? Más que tampoco fue una decisión, o sea, muchas veces claro, con 10 años no tomas muchas decisiones. Esto fue, oye, mira, Santi, te vas para allá sí o sí, y sí que era un poco esto, ¿no? Tú te vas y si no te adaptas muy bien, pues al cabo de los 3 meses te puedes volver, ¿no? Al final no fueron 3 meses y fueron 10 o 11 los que fueran, sí, ¿no? un curso entero. Un curso entero y la verdad que sí, bueno, pues lo que realmente luego no quería volver. Has mencionado ya en un año 3 deportes. Sabemos que eres una persona deportista. Nos han incluso chivado que has atravesado el Atlántico. Cuéntanos un poco
¿cómo eres frente al deporte? ¿Te suelen gustar mucho los deportes? ¿Siempre has sido deportista? ¿Qué te dan a ti los deportes? ¿Cómo te enriquece? Bueno, a ver, sí, me considero deportista, aunque luego me ves y dices, joder, para todo lo que hago no saco ningún tipo de resultado, ¿no? Pero sí, siempre he tenido una cultura bastante deportiva. O sea, es decir, yo me recuerdo que siempre mi madre, por ejemplo, a las 8 de la mañana, cualquier sábado y domingo, nos despertaba para bueno, pues hacer cualquier tipo de actividades, ¿no? Hubo una época, bueno, durante muchísimos años pues he esquiado mucho y siempre, pues en mi casa siempre la educación ha sido muy importante, ¿no? Y la parte de educación, creo que el hacer deporte, bueno, pues también es una manera pues de oye, salir un poco de casa, ¿no? Enfrentarte a retos, perder, ¿no? A distintas, modalidades que hagas, ¿no? Entonces, para mí el deporte, bueno, trato de hacer todo el deporte que puedo. Lógicamente, cada vez es más difícil compaginarlo, ¿no? Pero creo que desde pequeño, si te has forzado, ¿no? O has hecho distintas disciplinas, luego puedes coger otro tipo de deportes de una manera más rápida, ¿no? Y a mí lo que me da es un poco, vía escape, liberación, ¿no? Y bueno, pues siempre, bueno, pues eso es más bien un hobby, ¿no? Has mencionado una cosa que a mí me parece muy, muy interesante y es el tema de la educación, tanto formativa, en lo que es la escuela, en lo que es tu propio desarrollo, digamos, más desde un punto de vista académico, pero después también en la casa, ¿no? ¿Cómo de importante consideras que, y siendo el deporte un vehículo para ello, ¿no? ¿Cómo de importante consideras que han sido los valores que te inculcan en tu casa, que muchas veces no se consigue llegar a ese nivel de profundidad en lo que es una escuela, ¿no? O por un profesor? Bueno, yo creo que en una casa siempre tiene más impacto, ¿no? Todo lo que te diga un padre o una madre, pues al final, pues bueno, pues es más una norma, ¿no? O sea, al final tú puedes estar en una clase, un profesor, digamos que un profesor te puede inspirar o te puede conectar mucho cuando ya tienes hasta un grado de afecto importante, ¿no? Uh-huh. Yo, de hecho, este fin de semana estaba en una boda y me encontré con un profesor que también es joven en torno a nuestra edad, pero uh-huh. Bueno, nos dio clase en el máster y joder, pues era una persona que también, no es que te inspirara, ¿no? Pero que te genera mucha cercanía, ¿no? Entonces, cuando viene de una persona que te genera esa cercanía, pues todo tiene un mayor impacto, ¿no? Entonces, a mí en este sentido, las cosas al venir de mis padres, que sí que se metieron de alguna manera mucho y de una manera muy intensa en mi educación, ¿no? Desde los colegios, las universidades, bueno, pues también hubo un momento dado que ya contaba la primera parte de Inglaterra, ¿no? Pero en un momento en la universidad, pues me obligaron a irme sí o sí de Erasmus, a donde fuera. Pero me obligaron, me forzaron, oye, no, mira, es que esto, no, tú te vas a ir sí o sí. Y bueno, pues al final, bueno, lo ves desde otro punto de vista. Y qué interesante, ¿no? Porque cuentas que has tenido varias experiencias internacionales, una cuando eras muy pequeñito, que no tenías poder de decisión prácticamente, pero otra ya en una etapa más avanzada, ¿no? Cuando pues ya estabas en la universidad, ya tenías tu personalidad mucho más, seguramente mucho más formada, ya tenías una idea de, oye, ¿por dónde quiero enfocar mi camino, mi vida, mi ámbito profesional? ¿Qué diferencias ves tú de ambas etapas? Lógicamente, salvando también que es distinto país, ¿no? México por un lado, por otro lado Inglaterra. Yo como todo, yo creo que cuando... O sea, esto es sin tener ni idea, pero digo, yo lo que veo es que hay muchas experiencias que recogen sus frutos de alguna manera pasados muchos años. Uh-huh. Entonces yo te cuento, yo cuando estudié en CUNEF, en una universidad aquí que tiene mucha tendencia hacia, digamos, el mundo financiero, ¿no? ¿Vale? Pues en un momento dado, de alguna manera mis padres me dicen, oye, mira, tú te tienes que ir de intercambio sí o sí, ¿no? Entonces digo, oye, vale. Entonces, claro, yo en la universidad al principio no fui buen estudiante, ¿no? Entonces, cuando en la universidad que yo estaba, cuando tú te querías ir de intercambio, dependía mucho tus notas para poder elegir destino, ¿no? Uh-huh. Y tuve la buena suerte de no podía elegir muchos destinos, pero me ofrecieron México. Entonces, claro, me voy a México al Tecnológico de Monterrey, que yo por aquel entonces era, la verdad, bastante, bueno, pues era distinto. Entonces dijo, oye, fenomenal, me voy a México, voy a estar en la playa todos los días, voy a estar saliendo, me lo voy a pasar de puta madre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que digo, oye, mira, además me voy a México y voy a coger, digamos, todas las asignaturas más difíciles de la carrera, las voy a coger. Me las llevo
y como aquí seguramente no estudien, mira lo que son los sesgos, dices, aquí seguramente no estudien tal, me las llevo, ¿no? Entonces digo, oye, pues me voy a México y digo, me voy a Monterrey. Digo, cuando llego allí, además, como siempre, todo sin planificar, llego allí, bueno, pues resulta que Monterrey está entre montañas y no hay ni playa ni nada, ¿no? Y resulta que me voy al Tecnológico de Monterrey, que es de las mejores universidades de todo México, ¿no? Y entonces, bueno, pues empiezo allí mi etapa formativa. Y yo en CUNEF lo que estudiaba aquí, en Madrid, era más, pues todo estudiar de memoria. Era estudiar de memoria y te presentabas, ibas a clase o no ibas a clase, tú tenías un examen, pues imagínate, oye, yo qué sé, el 20 de marzo tienes examen y te examinas y ya está, ¿no? Que es un poco más la educación española. Entonces yo me voy a México y empiezo una sesión formativa, digo, empiezo a trabajar allí más, que era más trabajos, ir a clase tenía una importancia, la participación en clase también tenía importancia, y había muchos trabajos en grupo, ¿no? Entonces, claro, yo me cogí las asignaturas más complicadas. Y cuando yo hablaba con mis amigos mexicanos, oye, es que mira, tengo econometría, tengo luego estadística, luego tengo contabilidad financiera y tengo fiscal también. Entonces me decían, oye, güey, la reprobaste, cabrón. Y yo, ¿cómo que la reprobé? O sea, digo, claro, yo saqué el primer examen, saqué un 6, me decían, oye, lo has reprobado, ¿no? Y yo, ¿cómo has reprobado? Claro, se aprobaba con 7. Y yo, joder, pues mira, esto no es tan fácil como yo pensaba. Claro, aquí no hay ni playa, todo el día estudiando, en un campus metido. Y aparte tuve una mala experiencia que cuando yo fui, en la época de las balaceras en Monterrey, en una etapa en la que era muy complicado y había tiroteos todos los días, ¿no? Entonces, claro, yo termino esta etapa y digo, joder, pues mira, al final no he viajado ni lo que quería. Sí, pero te lo pasas bien en todos lados, ¿no? Me hice amigos y tal, y por supuesto me lo pasé bien, pero yo veo esa experiencia y digo, no me ha servido de nada. Digo, además suspendí asignaturas, llegué a España. Las tuviste que volver a cursar. Y las tuve a cursar algunas, ¿no? Y además sí que para mí fue un poco pérdida de tiempo, porque allí empezaba en agosto, digamos, el curso académico empezaba en agosto y terminaba pues más o menos en diciembre, ¿no? Lo que es el primer trimestre. En cambio... Habías perdido hasta el verano. Había perdido el verano, lógicamente, había perdido el verano y a mí cuando, y además en una historia graciosa es que cuando me llaman a mí, me llaman a mitad de octubre, cuando ya en el curso educativo en España la gente se pone las pilas, me llaman, oye, mira, que me he dado cuenta que nos han llamado, que México está muy complicado, que hay tiroteos, y yo, mira, cabrón, llevo aquí desde agosto, entonces que te ofrecemos la primera semana de apuntes, y yo que era el de estudiar la noche anterior, digo, mira, la primera semana de apuntes me da exactamente igual, ¿no? Y entonces, claro, dije que no, forcé mi estancia en México hasta el final y nada, entonces, bueno, incluso suspendí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que esa etapa, dices, oye, ¿de qué te sirvió? Pues 10 años más tarde le encontré un significado, que fue luego, no tiene nada que ver, pero luego ya cuando monté el fondo de inversión, monté el grupo educativo, todo y demás, dije, oye, me llevé algo de México conmigo, ¿no? Dije, oye, pues mira, esta es un poco pues una serie de enseñanzas, ¿no? Pero todos los 10 años atrás dije, pues no me llevo nada, o sea, no me he llevado, o sea, me lo pasé bien, pero tampoco te creas que me lo pasé que te cagas, o sea, no fue la experiencia de mi vida. Una pregunta, Santi, has mencionado varias veces, ¿no?, que te obligaron medio a hacer el Erasmus, luego también estuviste un año en Inglaterra, otro en Monterrey, o sea, has estado continuamente saliendo de tu zona de confort. A día de hoy eres padre de 3 o 2 hijos, dos hijos, niñas. Y además CEO de un grupo de educación. Entonces, ¿piensas que obligar en cierto modo a tus hijos a salir de su zona de confort continuamente es algo que vas a hacer? Sí, 100%, pero no solo son mis hijos. Yo con la gente que trabajo también trato de alguna manera presionarles más allá, ¿no? Porque muchas veces, que es lo que digo, el aprendizaje no es simplemente inmediato, sino que muchas veces forzarte, salir fuera de la confort, ya vamos a hacer cosas que oye, pues que no te gusta, que son difíciles, que fallas, que cometes errores, que te sientes incómodo, que tienes que tomar decisiones de cualquier manera, ¿no? Yo creo que al final es un aprendizaje en muchísimos aspectos, ¿no? Desde, oye, pues aprender a socializarte mejor, aprender a respetar a más gente, aprender a conocer distintos ámbitos, aprender a valorar incluso hasta lo que tienes, ¿no? Y a estar desafiando constantemente, al final yo creo que esto también, la cabeza tienes que entrenar, ¿no? Y la mentalidad, y también tienes que entrenar
bueno, pues al final es como el quien va muchísimo al gimnasio, pues al final, oye, pues obtiene resultados. Yo creo que la cabeza y el comportamiento humano es algo también, que o sea, que tú al final en un gimnasio lo que te dicen es, oye, mira, tienes que levantar más peso o tal no sé qué para hacer crecer el músculo, ¿no? Pues yo creo que en la vida, y pues esto también, ¿no? Tienes que hacer cosas que son retadoras para crecer profesionalmente y personalmente también, ¿no? Y en este respecto, o sea, ¿tú cómo definirías que ha sido tu proceso de entrenamiento en este ámbito más, pues eso, de salir, de retarte a ti mismo, de sentirte empoderado, de un poco cabalgar con ese síndrome del impostor que seguro que habrás tenido en muchos momentos de tu vida? ¿Cómo lo has trabajado esto personalmente? Bueno, pues tampoco, o sea, lo voy trabajando día a día. O sea, al final esta es una rueda que nunca acaba, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo sobre todo con esfuerzo y con ambición, ¿no? Es decir, oye, tú al final tienes que pensar un poco cuál es el outcome que ves al final del camino, ¿no? Muchas veces te tienes que ver proyectado dónde quieres acabar, qué es lo que quieres conseguir, ¿no? Yo suelo decir una cosa, que decir, oye, tienes que soñar tanto que los sueños se conviertan en una posibilidad, que esa posibilidad se convierta en una realidad, ¿no? Y lo que hay entre medio es trabajo, ¿no? Entonces, yo me he visto también, bueno, pues algunas circunstancias en las que, por ejemplo, incluso el entrar en la universidad, en el máster que hice, el máster que hice, pues tenías que hacer un examen, ¿no? Pues yo estuve a punto para empezar suspendí un montón de veces, que hay un montón de gente que te decía, no, pues mira, yo lo hice la primera y saqué la nota máxima, no sé si era un 800. A mí me costó la vida, pero me costó la vida aprobarlo, ¿no? Y era una y otra vez, una y otra vez y una otra vez, porque sabía que eso era un trámite, ¿no? Que tenía que hacer un máster para luego llegar a no donde quisiera, ¿no? Pero decir, oye, era un paso que tenía que dar, ¿no? Y oye, pues mira, hay veces que tienes un escollo y que te tienes que esforzar y una otra vez y una otra vez, y no rendirse es importante. Pero que mucha gente en ese mismo papel, pues a lo mejor dijo, oye, pues mira, esto no es para mí, sí, el máster era un camino que yo tenía para conseguir un objetivo, pero a lo mejor buscan otra alternativa, ¿no? Tú te enfocaste en eso y hasta que lo conseguiste. Yo siempre he sido muy cabezota, o sea, siempre he sido muy cabezota. Muchas veces la gente dice, no, oye, pues mira, no tiene sentido, o no pasa nada. Sí pasa, o sea, o sea, es decir, no todo tiene que ser blanco o negro, ¿no? Y desde luego siempre, me dedico a la educación, siempre hay millones de vías, pero millones de vías, ¿no? Yo me vi proyectado siempre, pues oye, como banquero de inversión de Londres o de Nueva York y demás. Oye, luego te das cuenta y dices, pues esto no es para mí, pero sí que he encontrado una vía alternativa igual de exigente o más, pero eso es importante, que sea igual de exigente o más. Lo que no vale es decir, oye, mira, esto no era para mí, y voy a hacer otra cosa que me aporte menos, ¿no? O sea, vosotros ahora mismo también estáis haciendo, me parece que esto es un proyecto súper interesante, un proyecto en el que os vais a encontrar un montón de desafíos y es un proyecto muy retador, ¿no? Pero lógicamente no es algo fácil. O sea, ninguno de vosotros dos está diciendo, oye, pues voy a hacer algo que me guste, que sea súper divertido, porque es que no todo en la vida es así. Si has llegado hasta aquí es porque estamos aportándote valor. No olvides suscribirte en nuestro canal y seguirnos en redes sociales. La Caja D. Correcto. Hemos conocido a Santi, creo que bueno, en esta primera etapa hemos sabido un poco cómo es Santi, cómo piensa, cómo ha vivido su pasado. Posteriormente comienzas tu etapa laboral, lo haces en Deloitte. Uh-huh. ¿Cómo fueron esos inicios? Estudiaste en CUNEF, entiendo que tenías medianamente claro el sector al que dedicarte. ¿Cómo es ese Santi cuando empieza su etapa laboral? Pues mira, aquí Álvaro, la verdad es que o sea, yo te cuento rápidamente todo un poco porque luego tiene todo una lógica y un hilo conductor, ¿no? Yo, como había dicho, estudio en CUNEF, que es una escuela, es una universidad que va muy orientada hacia las finanzas, ¿no? CUNEF lo monta hace muchísimos años para formar a banqueros, ¿no? Por España antes tenía 250 entidades bancarias y ahora tiene 7, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo estudio en CUNEF pues con la idea de ser banquero de inversión, ¿no? En un momento dado pues me voy al Tecnológico Monterrey a hacer estos 6 meses maravillosos que la verdad que me sirvieron mucho, ¿eh? No lo digo, me voy a hacer el Tecnológico Monterrey. Cuando termino la universidad
digo, joder, pues yo quiero ser banquero de inversión y me empiezo a preparar muchísimo en esa etapa. Claro, yo me había proyectado pues trabajando en Londres, pues en un Goldman Sachs, en un JP Morgan y demás, ¿no? Lógicamente en esa época, cuando termino yo, pues había quebrado un poco, hace unos años había quebrado Lehman Brothers, no estaban contratando, lo normal era, si lo hacías bien, irte a trabajar a Londres con un sueldo muy bueno, con una posición muy buena, ¿no? En ese momento pues no estaban contratando en Londres o contrataban a muy pocos y a mí, bueno, pues no me hicieron ni caso, ¿no? Entonces me contrataron en un banco de inversión, en una boutique de Money, aquí en España, en Madrid, en GBS, y me despiden a los 2 meses. Ostras. Y me despiden, pero por no hacer las cosas bien. Sí que es verdad que las cosas, bueno, pues digamos, la boutique de inversión no iba tan bien, pero bueno, me despiden. Y para mí eso fue una espinita, pues un sello que se te queda guardado de por vida, ¿no? Y bueno, el caso es que me despiden a los 2 meses de haberme contratado o algo así. Y tengo la suerte de que uno que trabajaba allí me recomienda y demás, y me voy a trabajar a Deloitte, al mundo de transacciones financieras. M&A. M&A. Sí, bueno, era más que M&A, era aparte de hacer due diligence. O sea, era un poco parecido a M&A. Cuando una empresa compra otra, pues yo me encargaba bueno, pues de analizar la empresa, de que, bueno, pues de calcular, digamos, que el EBITDA fuese normalizado, recurrente, vamos, un tema un poco más financiero. Y la verdad que estuve en Deloitte pues 2 años y medio, 3 años. Y la verdad que, bueno, para mí fue una etapa en la que aprendí y me formé muchísimo, ¿no? En ese impasse siempre tuve un carácter súper emprendedor y decidí montar una empresa de eficiencia energética, ¿no? Entonces monto una empresa de eficiencia energética y, bueno, por hacer unas cosas un poco distintas consigo hacer un par de proyectos de eficiencia energética. Y de tecnología básicamente eran proyectos de tecnología LED, ¿no? Era cambiar lo que viene siendo consumos industriales por tecnología LED. Entonces, con la empresa que montamos o que monto, conseguimos cambiar, bueno, pues una serie de ayuntamientos. Dicho esto, en un momento dado digo, oye, yo lo que quiero es ser emprendedor, no me veo mi carrera en Deloitte, tengo muy buena relación allí y bueno, dejo en este momento, bueno, pues dejo Deloitte y sigo con mi empresa, ¿no? Y ahí me empieza a pasar de todo. Me empieza a pasar de como a cualquier emprendedor, pues si un socio, que si un proveedor, que si el producto no era tan bueno, luego conseguimos solucionar cosas, ¿no? Pero bueno, empieza a pasar de todo. Y allí también es cuando un poco aparece otra vez la figura de mi padre, bueno, mis padres, ¿no? Porque mi madre también manda huevos, ¿no? Entonces dice, me fuerza a decir, oye, tú lo que vas a hacer es un máster. Y yo, no, ¿por qué no? No lo veo. Y dices, no, sí, no es planteable, ¿no? Entonces, bueno, ya me lo meten en la cabeza y ahí es bueno, la historia que contaba antes, ¿no? Oye, el examen de acceso, pues claro, yo no quería, yo realmente estaba montando mi proyecto, estaba montando mi empresa y pensaba que me iba a comer el mundo, ¿no? Cambiando luces convencionales por tecnología LED, que te estoy hablando pues se hará hace 9, 10 años, que ahora, bueno, pues en ese momento era un poco más revolucionario, acaba de llegar un poco, en sentido industrial, no quiero decir que la primera LED fue hace ese tiempo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que deciden, bueno, pues decido, venga, vale, voy a hacer un máster, empiezo a estudiar y hago, digamos, me cogen en el IES, ¿no? Por aquel entonces fui de las personas más jóvenes a entrar en el IES, porque todo el mundo cuando empieza un máster pues ya tiene unos 30 años, yo empecé en el máster con 25 y cuando estoy en el máster tengo la suerte en un momento dado de decir, oye, mira, me voy a Londres a ver a JP Morgan, a Goldman Sachs, a todos los bancos de inversión y allí es cuando digo, esto no es para mí. Okay. Ahí digo, esto no encajo con esta cultura, no creo en lo que están haciendo, no creo en esto, ¿no? Y en un momento dado, bueno, pues empiezo a ver una figura que son los search funds, ¿no? Que es, oye, montar tu propio fondo de inversión, ¿no? Y en un momento dado en el máster sí que lo hice muy bien y tuve la capacidad de elegir, ¿no? Entonces me fui a Chicago, a Kellogg, a estudiar 5 o 4 meses en Estados Unidos, ¿no? Y allí me metí un poco más en la cultura, en el mundo de los search funds, ¿no? Vamos a hacer, si nos permites, doble clic ahí en ese, que es un search fund, que vamos a contarles un poco a los que nos escuchen y también a nosotros, que también nos genera dudas. ¿Cómo se inicia un search fund y qué necesitas para ello? Entendemos que efectivamente es una figura que te permite, mediante contactos o potenciales inversores, buscar un proyecto para iniciarlo de manera personal, ¿no? Sí, totalmente. Al final un search fund es básicamente, es decir, oye, mira, tú lo que... O sea, básicamente, un private equity, digamos, es que a ti te dan dinero
y tú compras distintas empresas, ¿no? El Search Fund es básicamente te dan una bala y una oportunidad. Entonces, Search Fund es, oye, pues mira, yo te voy a dar, imagínate que vosotros sois socios, a Álvaro y a Carlos, os voy a dar 500.000 euros y durante ese con ese 500.000 euros os tenéis que pasar un par de años por España buscando una única empresa que podáis comprar que cumpla una serie de características, pues digamos, características de todo tipo, desde financieras, de proyección, de empresa y de equipo, ¿no? Y luego vosotros compráis esa empresa y os hacéis los gestores de esa empresa. Es decir, el equipo directivo que haya o el director general que haya, pues lo sustituís por vosotros, ¿no? Entonces, al final el Search Fund es que yo fui pues el quinto o el sexto de España o el cuarto. Lo que hacen es te ponen un capital. Yo al principio me dieron 300.000 euros, estuve buscando durante 1 año y medio o 1 año empresas por España y la empresa que yo comprase iba a ser la empresa en la que yo fuese el director general de esa empresa y en la que, oye, pues tú tienes que reemplazar al CEO de turno, ¿no? Entonces es una manera de hacerte CEO, director general, con muy pocos años, ¿no? Entonces ahora es una figura que cada vez se ve que es más probada. Bueno, y antes de comprarla, la empresa se hace otra ronda de financiación, otra ronda de inversión, donde los inversores te han conocido durante una etapa de tu vida y dicen, oye, decido apostar más por ti, ¿no? Entonces, oye, pues imagínate que la empresa te cuesta 10 millones de euros, 15 millones de 20 millones de euros o 5, me da igual. Pues haces otra ronda y dices, oiga, señores inversores, que quiero comprar esta empresa porque es la que a mí me gusta. Pues te ponen dinero sí o no. O sea que primero apuestan por ti, que Correcto. ya es una apuesta bastante severa porque es muy personalista. Correcto. Luego, cuando ya tienes, digamos, la idea y han visto cómo trabajas en el día a día durante unos meses, ya o duplican, digamos, la apuesta o triplican en función de un poco los recursos que necesites para la compra. Y en ese periodo en el que se compra la empresa, ¿esa dirección general tiene una transición o es un cambio? Depende un poco del proyecto, ¿no? Depende un poco del proyecto. Generalmente lo que suele hacer es un periodo de transición que son de 6 meses o incluso hay gente que lo plantea 2 años, pero luego es generalmente y lógicamente debe ser algo que sea ordenado, que sea, oye, pues yo al final dejo mi empresa, la adquirís vosotros dos y os hago una transición, ¿no? De quién es quién, cómo funciona, te presento a clientes, te presento a proveedores y demás, ¿no? O sea, es generalmente en la teoría es así. En la práctica, ¿qué es lo que pasa? De todo, ¿no? Pasa de todo, pasa de todo, ¿no? Yo siempre he tenido muchísima suerte de a quien compré, digamos, la empresa. Han sido gente súper amable, muy cariñosa, nunca he tenido ningún tipo de roce con ellos, pero les pillé en un momento en el que estaban demasiado cansados, o sea, estaban agotados y también por eso vendían la empresa, ¿no? Entonces, para mí fue una palmadita en la espalda. Y eso es algo que siempre lo he hablado con ellos. En vez de haber hecho un tiempo ordenado, fue una palmadita en la espalda y a correr. Aquí lo llevas. Tiene que ser una situación complicada, porque si bien es cierto que la compraventa de una empresa debería de ser un acuerdo que beneficia a los dos, es decir, yo estoy de acuerdo en este precio y tú de acuerdo en ese precio, por lo tanto es un win-win. Pero sí que es cierto que a lo mejor cuando esas personas venden y luego ven que se inyecta mucho capital a esa empresa, pues la dirección hubiera dicho a lo mejor, joder, yo con más recursos también hubiera tirado para adelante, ¿no? Entonces, y luego a lo mejor ahí en ese momento, pues eres más receloso de hacer una transición dulce, ¿no? Tiene que ser una situación difícil de manejar. Totalmente, ahí Álvaro, efectivamente, ¿no? Yo más que poner recursos, o sea, yo sí que tengo la suerte que quien les compré la empresa siempre han sido unos señores. Yo hay cosas que he hecho que ellos nunca hubiesen hecho. Y jamás he tenido ningún tipo de opinión o de comentario de no, es que no tienes ni idea porque esto es así. O sea, yo me hice consejero delegado de 2 empresas con un buen equipo cuando tenía 28 o 29 años. Entonces era bastante joven. Te puedes imaginar que cualquier comentario de, oye, mira, chaval, esto no se hace así, pues jamás lo he tenido, ¿no? Entonces, por ese lado he tenido mucha suerte, ¿no? Pero historias tienes miles, o sea, de decir, claro, yo conozco otros casos en los que no hay tanta conexión o la gente no se sabe ir, justo, o echar a un lado, decir, oye, pues mira, Álvaro, Carlos, os encargáis vosotros. Yo la única pega que tengo es esa, ¿no? Que fue una palmadita en la espalda de un día a otro. Fue en plan, toma, todo esto para ti. Lo que pasa aquí es que yo tuve mucha suerte en ese sentido. Sí que es verdad que estos socios recibieron pues un capital importante y se fueron, desaparecieron. Años más tarde volvió otro.
Decir, oye, mira, a ver, me gustaría a ver si puedo trabajar contigo y demás. Y ahora, bueno, pues está haciendo otro tipo de tareas dentro de la empresa, pero siempre desde un quinto plano, ¿sabes? Okay. En el que respeta muchísimo y bueno, es como si hubiesen desaparecido prácticamente. A mí me interesa mucho esa primera parte, ¿no? Donde, oye, a ti te creen en ti, en tu persona, te dan un capital y ahora tú empiezas a buscar, ¿no? Me dices de que durante 1 año y medio estuviste buscando empresas que comprar. Supongo que no compraste la primera que viste, sino que tuviste que ver muchas. ¿Cómo fue este proceso, no? Porque, oye, está muy bien, pero es un poco travesía en el desierto, ¿no? Soledad, porque al final estás tú solo, a lo mejor puedes tener advisors o la propia gente que te ha ayudado a crear ese vehículo, pero al final es un proceso de soledad, de analizar mucho. ¿Cómo viste esta etapa? Bueno, pues desde luego, o sea, toda la carrera de emprendedor siempre es muy solitaria. Siempre tienes a alguien con el que puedes colaborar más o menos y yo creo que es importante atraer a gente en tu equipo que pueda compartir lo mismo que tú, ¿no? O sea, yo siempre lo pienso en mí, ¿no? Y digo, oye, a mi mujer le da igual, ya llega un momento que le cuente, que le llore, tal, y al final un emprendedor necesita llorar, necesita quejarse, necesita compartir, ¿no? Oye, toda la experiencia que vive desde la primera hasta la última, luego pasando por muchas etapas, siempre es todo pues con un altibajo, ¿no? Entonces eso necesitas compartirlo con alguien, ¿no? Yo en la primera etapa de búsqueda de empresas, básicamente mi objetivo era conseguir contactos, ¿no? Pero contactos no de, oye, fulanito, con persona en contacto. O sea, una empresa, imagínate, pues la empresa del micro, ¿no? Imagínate que estamos hablando de Rode, ¿no? Y Rode es una empresa que está en Albacete, que fabrica micros y que tiene un buen modelo de negocio, ¿no? Oye, pues tienes que dar de tener en contacto, llegar a este empresario, ¿no? Y que te diga, oye, pues mira, sí, Santi, nos vamos a sentar a hablar, me gusta tu propuesta y luego ya nos ponemos a hablar de precios, ¿no? Entonces lo primero era pues como todo una relación comercial, ¿no? Entonces yo en este momento dado pues empiezo a hacer un proceso de selección y contrato a un chico, se llama Juan, al cual le quiero y le valoro muchísimo, que él ha puesto yo por él y él por mí. Pues yo empecé con unas prácticas de la universidad y él cobraba pues 200 euros al mes, pues era apuesta por mí, ¿no? Entonces nos dedicamos a cruzar todas las empresas que hay en España que nos pueden interesar por números, por sector. Lo cruzamos con distinta información y nos dedicamos a enviar cartas. Y enviamos más de 200 cartas a la semana, ¿no? Que a veces hago un inversor, es que mira, le has enviado una carta a un amigo mío que trabaja en un despacho de abogados, esto no tiene ningún tipo de sentido. Y yo, mira, macho, yo estoy disparando a todo. Entonces yo disparo y luego pregunto, pero siempre fue mi estrategia, ¿no? Yo tenía que disparar a todo, entonces claro, disparaba más o menos 200 cartas a la semana y unos 20 empresarios te contactaban. De, oye, mira, Santi, me ha llegado una carta tuya de Namencis Capital, no sé cuántos, a ver si me puedes contactar y demás. Claro, luego llega una fase en la que, bueno, tienes que estudiarte la empresa, conocer el sector, ver si te puede encajar, estudiar los números y demás. Ahora estoy diciendo mi approach. Sí. O sea, hay gente que hace otras estrategias totalmente distintas. Porque vosotros en el Search Fund teníais algunos rangos de, oye, estos umbrales de EBITDA o de facturación o incluso de sector. Sí, la tesis es la siguiente. Tú tienes que comprar una escuela que sea B2B, que tenga márgenes elevados, que tenga ingresos recurrentes, una diversificación de clientes importantes, que no tenga mucha concentración de proveedores, que esté en una industria en crecimiento que crezca más o menos a un 5%, que tenga poco CAPEX, y que el empresario la quiera vender muy barata y dices que la quiere vender muy barata y que te la quiere vender a ti, ¿no? Entonces, claro, dices, cabrón, me estás mandando a encontrar el mirlo blanco, ¿no? Dices, o sea, es que si bueno, que lo sabes, dices, joder, es que suena la empresa perfecta, ¿no? ¿Has dicho una escuela? O sea, tenía que ser ya enfocado en el sector. No, perdón, ¿he hecho una escuela? No, una empresa, perdón. A veces se me da la cabeza, no, tenía que ser una empresa. Entonces yo vi empresas de todo tipo. Vi empresas de cables, vi empresas de hielos, vi empresas de costureras, de textil. Bueno, algunas creo que las hemos analizado incluso en el MBA. Algunas las habéis analizado. Porque teníamos siempre el método del caso y entrábamos muy en detalle con Santi en cómo analizar las empresas, que además recuerdo que algunas veces nos decías, la línea primera, la de ingresos, no sabemos cómo será, la de bajos hay que pagarla todas, esas sí que están claras, que hay que pagarlas y hay que mirar muy, muy arriba. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de compra? Ya vamos estrechando el círculo, ¿no? ¿Cómo llegas? Bueno, no sé hasta qué punto se puede contar. Sí, pero... sí, a ver, dentro de lo que cabe puedo contar, ¿no? O sea, yo sí que hay una fase que la primera es de enamoramiento y el entendimiento. Y entonces, es decir, yo estuve a punto de comprar una empresa de cosméticos
y una empresa de plásticos a la vez, que es el caso, Álvaro, que mencionas, que ¿no? realizamos, sí. Que eran dos empresas muy buenas, que cumplían muchos criterios y unas tenían unas cosas mejores y otras demás. Pero la realidad, ¿cuál es? Que yo decía, yo de cosméticos no tengo ni puta idea. Digo, no me he puesto una crema en mi vida. Yo aquí, bueno, podía aportar algunas cosas, pero tampoco tanto, ¿no? La empresa de plásticos, digo, joder, yo no me veo una fábrica, porque era una empresa más de operaciones, ¿no? Entonces, lo primero de tal es cuando yo veo el sector de educación, aquí es donde entra toda mi historia, digo, joder, pues yo al final soy joven, pero sí que he estado, al final, en los últimos años he estado en 4 universidades, ¿no? Entre los distintos intercambios y demás, he estado en 4 universidades y además también pues tengo la experiencia que contaba al principio, ¿no? De Inglaterra y demás. Y dije, joder, pues aquí sí que puedo aportar. O sea, aquí yo sí que puedo aportar porque es algo que viene muy fresco. Me hablas de una empresa que tengo aquí, una piececita en la mano, y me dices, sí, una empresa de aluminio. Digo, pues no vengo ni de una familia que sea que se dedique, que haya trabajado en la industria, ni nada, ¿no? Entonces, pero el sector de educación sí que era un sector en el que me pillaba muy de cerca, ¿no? Entonces, ¿cómo vaya el proceso de compra, ¿no? Respondiendo a la pregunta. A mí me llega un día un papel. Mis cartas no funcionaron, o por lo menos en ese sector no tocaron mucho, ¿no? Pero me llega una presentación, un teaser, como llaman, ¿no? De una boutique de Manet, que también lo que hice durante este tiempo es, oye, pues presentarme, ¿no? A las boutiques de Manet y decir, oye, estoy aquí, soy Santiago Navarro. Estoy buscando. Incluso a fiscalistas de la zona, ¿no? Auditores de la zona, me refiero, pues yo qué sé, tú imagínate, Albacete. Oye, pues mira, al fiscalista de turno Albacete le envía una carta, oye, mira, soy Santiago Navarro Rubio, tengo este proyecto, tal, si conoces de alguien, avísame, ¿no? Entonces un día llaman a mi puerta y me dicen, oye, mira, que hay dos empresarios catalanes que tienen dos empresas separadas del sector de educación online, y bueno, pues si te puede interesar. Entonces, claro, veo números y digo, bueno, me interesa. Veo el sector y digo, joder, el sector de educación. Es un sector de educación online. Tenía una serie de principios y de valores que yo respeto y que comparto y que los he seguido, los he continuado. Y entonces dije, oye, pues, ¿por qué no? Entonces empecé a hablar con los empresarios y a partir de ahí empezamos una serie de negociaciones, ¿no? Y al principio, claro, estos empresarios, lógicamente, se supone que cuando compras la empresa a alguien, en una parte de la tesis que te preguntabais antes, es, oye, pues un señor mayor que quiere vender la empresa a una persona joven, ¿por qué? Porque no tiene una continuidad. Un relevo generacional, ¿no? Justo. Hay muchos empresarios pues que tienen hijos, ¿no? Que tienen un hijo que se dedica a la empresa. Pero hay muchos otros que no tienen a nadie en la familia que continúe el negocio. Entonces dices, oye, ¿qué hacen con ello? Pues la mejor opción es venderlo, ¿no? Porque oye, se quieren jubilar, pero ellos no van a seguir, ¿no? Y esa es un poco la tesis de inversión que hay en España, ¿no? Que hay mucha industria, hay mucha persona mayor que se quiere jubilar, ¿no? Entonces, en este caso, los empresarios tenían 36 años y me querían vender la empresa, ¿no? Y la gran pregunta Tenían era... 36 años. 36 años en ese momento. Eran jóvenes empresarios. Sí, sí. Y dices, oye, ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Digo, ¿qué me estás vendiendo? ¿Qué me estás engañando? ¿No? ¿Cuál es la trampa? ¿No? Y dices, joder, una empresa atractiva en precio, en el sector de educación online. Sí que es verdad que se alejaba un poco de nuestro análisis, de nuestro criterio de inversión, ¿no? Porque buscábamos una empresa B2B, con ingresos recurrentes. Esto es B2C, cero ingresos recurrentes, online. Yo hice una compra, digamos, un poco atípica en el sector de los hedge funds. Una pregunta, has tocado ahí, me comentabas que has visto empresas de plástico, que entiendo que ahí pues está muy enfocado al nivel de productividad que lleves y la producción, procesos, muy operativa, y luego, sin embargo, la educación, que desde el total desconocimiento entiendo que los dos pilares básicos serían el personal, ¿no? Para las personas que den clase, la docencia y tal, y por otro lado el coste de adquisición. Entiendo que son dos puntos muy importantes, ¿no? Entonces, en este proceso tú ibas buscando, mira, pues sé cómo generar coste de adquisición bajo, o no, ibas apuntando a todo, y no era algo que se te diese bien a ti y buscabas ese tipo de empresas. No, yo ahí eso lo aprendí después. O sea, yo al final luego, yo creo que luego ya eso es aparte, como cualquier empresario, dices, oye, ¿cuál es la clave de mi negocio, ¿no? ¿Qué es lo que hay que saber? ¿Qué es lo que nos diferencia de los demás y qué es lo que hacemos bien, ¿no? Que en concreto, muy bien, Álvaro, como apuntas ahí, nosotros ahora somos buenos, por supuesto damos un buen servicio, pero somos buenos en marketing, somos buenos en captación de leads, somos buenos en el Creativity Growth Model, ¿no? de Facebook, somos buenos en captar leads de China, de Chile, de México, de España, ¿no? A un CPLA, a un CPL bajo,
con un ratio de conversión elevado que al final nos sale con un CPA muy atractivo, ¿no? Nosotros ahora mismo tenemos ratios de conversión de un 20 y pico por ciento con leads muy bajos, ¿no? Y eso ha sido la clave del negocio, pero cuando me metí aquí no tenía ni idea. O sea, no sabía ni lo que era un CPL, ni lo que era un CPA, ni lo que era un lead. No tenía ni idea. Simplemente yo aposté a dos cosas. Es decir, yo creo que el sector de educación es un mercado en auge. Creo que es un mercado, creo que es un sector muy interesante que a mí me encaja mucho y que puedo aportar. Nunca me imaginé el COVID, pero sí que me imaginaba 100%, porque al final esto es cíclico, que iba a haber una recesión económica, ¿no? En las épocas de recesiones la educación sube, o sea, es decir, hay más desempleo, la gente busca formarse, ¿no? Y entonces yo aposté por eso y luego sobre todo porque aposté por una formación, digamos, un poco más global, ¿no? Es decir, esto era una empresa online, internacional, que tenía alumnos de todos los países del mundo y yo había sido he sido súper afortunado de me hayan pagado una formación de centenares de miles de euros en esta escuela de negocios y demás, y dije, oye, yo sí que comparto que hay gente que tiene muchísimo talento y muchísimas ganas, pero no está dispuesto, para mí son tres cosas, o sea, que no está dispuesto a gastarse tanto dinero en la formación, yo a día de hoy no lo haría. Me dices, oye, ahora te gastarías 80.000, 15.000, 20.000 euros en un máster, digo, ni de coña. Digo, no puedo, no los tengo. Dos, y gente a lo mejor que no tiene acceso, ¿no? Es decir, nosotros tenemos alumnos, por supuesto, de todos los países del mundo que no tienen acceso a esa formación, ¿no? Entonces dije, bueno, pues esto sí o sí en algún momento se tiene que democratizar, ¿no? Y tenemos el caso de Estados Unidos, que hay gente que se hipoteca toda la vida para estudiar, ¿no? Entonces yo no creo en eso. Yo sí que he sido súper afortunado de haber estudiado en grandes escuelas de negocio, pero no por ello ni una persona se tiene que ver reducir sus oportunidades ni su formación, ¿no? Entonces yo aposté por eso y creí en eso y eso es lo que he expandido, ¿no? Pero si me hablas de lo que era el modelo de negocio, de lo que eran los leads y lo que es el CPL y cuáles son las claves, no tenía en ese momento ni idea. Porque ¿en qué se diferencia a día de hoy, Namencis? O sea, habéis tenido ya más de 200.000 alumnos, creo recordar. Tenéis un modelo de negocio, mencionabas ahora el coste de los MBA, que es enorme. ¿Tenéis un modelo que se diferencia también por esa parte de precio? Sí, o sea, básicamente es una mezcla de todo, ¿no? O sea, la gente dice, oye, ¿cuáles son los pilares fundamentales de tu empresa? ¿No? Dices, oye, por un lado es el modelo de negocio, que creo que sabemos hacerlo bien, pero por otro lado yo creo que es la formación que damos, ¿no? O sea, damos una formación de primer nivel, y cuando digo de primer nivel lo digo de verdad, ¿no? Es decir, oye, tenemos métodos del caso, hemos desarrollado o hemos hecho un partnership con una empresa que tenemos un propio metaverso. Cuando la gente te dice, oye, sois una escuela de educación online, somos de los pocos que somos online, porque decir, tener un campus virtual que sea un Moodle, un Blackboard, bien, lo tiene todo el mundo, pero vosotros lo conocéis, tenemos un metaverso donde ves que una persona entra, sale, los alumnos se pueden dividir en salas, como estamos ahora, yo puedo levantarme, irme a otra sala y si hay alguien interactúo con él, ¿no? Esto ya mucho ya más allá de decir, no, te envío un enlace de Teams, ¿no? Nosotros tenemos un metaverso donde una gente entra y sale y donde se genera, digamos, rompes con todas esas barreras, que puedes estar en Chile o en Colombia o en México o en Estados Unidos o en Jamaica, me da exactamente igual, que genera un sentimiento de pertenencia muy cercano, ¿no? Y te genera un vínculo con el profesor también muy... O sea, tú aquí estás viendo quién está en este entorno, ¿no? Yo he alucinado con eso. La verdad que la experiencia personal, que hemos cursado también un MBA ahí, la verdad que la cercanía, el cómo consigues acercarte no solo también a los profesores, sino también al resto de alumnos, bueno, pues es una diferencia. Sí, sobre todo en un momento de cambio, porque justo empezamos post-COVID, ¿te acuerdas, no? Empezamos el máster y mi pregunta iba en ese sentido. ¿Cómo el COVID ha afectado a vuestro negocio? Entiendo que positivo, pero que la oportunidad o que la suerte te pille trabajando, ¿no? Habéis dado una serie de pasos previamente en esa dirección. Sí, a ver, yo aquí, Carlos, o sea, nos ha afectado bien, o sea, positivamente y negativamente. O sea, es decir, el 2020, cuando todo el mundo estaba encerrado en casa, ¿no? En el lockdown, crecimos una barbaridad. Lo que viene siendo una de las escuelas, en concreto, la Escuela de Negocios Europea de Barcelona, pues tuvimos unos crecimientos espectaculares, ¿no? En el 2021 nos pegamos un tortazo de cuidado. Ostras. Es decir, hubo un rechazo ya solo, digamos, hacia... No es que hubo un rechazo hacia el online, pero hubo una mayor tendencia a eso semipresencial, ¿no? Que luego ha vuelto, lo de online ha venido para quedarse y la gente ya está muy cómoda haciendo online, sobre todo si pones herramientas, ¿no? Pero nosotros a nivel de modelo de negocio, nosotros principalmente el 90% de lo que era Namencis Education era un modelo de negocio B2B2C.
Es decir, nosotros teníamos unos proveedores que vendían nuestros cursos, nuestros másters. Pues después del COVID todos estos quebraron, todos. Entonces, claro, nuestro negocio, o sea, bueno, lo que viene siendo una Mencis ha dado un giro de 180 grados, ha pasado de ser un B2B2C a ser un B2C. Entonces ahí es cuando como me comentas ahora, me tuve que aprender todo lo que viene siendo marketing, porque antes teníamos otras personas que vendían nuestros másters, nosotros dábamos servicio. Entonces tuvimos que adaptarnos de la noche a la mañana y ser nosotros los que captábamos esos leads, convertíamos esos leads y dábamos el servicio. Entonces básicamente hemos tenido que crear de lo que es propio una Mencis, no como empresa, pero hemos tenido que desarrollar un equipo de ventas y de marketing de la noche a la mañana, ¿no? Y bueno, pues en ese transcurso pues nos ha pasado de todo, desde fallar en el equipo, de montar un equipo, no digo sea malo, pero no era adecuado para el momento en el que estábamos. Y bueno, pues del COVID nos vino bien y mal, o sea, nos hemos sabido adaptar, pero después del COVID todo nuestro modelo de negocio quebró. O sea, si no hubiésemos hecho ese giro en, no sé, en un mes y medio, no habría ni Mencis Education, ni escuela de negocios, ni metaverso, ni nada, ¿no? Porque era, pues imagínate, un Groupon, un Aprende Más, distintas plataformas de ¿no? distribución que tenías. Sí, distintas, todas quebraron, todas, o el 95% de ellas quebraron. Qué duro. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo gestionas el equipo? Has comentado lo difícil que es encontrar un buen equipo. Yo te haría la pregunta que no tiene respuesta, la imposible. ¿Cómo sabes que estás delante de una persona acertada para formar un equipo? Es muy difícil. ¿Qué buscas en las personas que forman parte de tu equipo? A ver, no tengo esa respuesta porque si no me enfrentaría a lo que me enfrento todos los días, ¿no? Y yo creo que lo más importante, o sea, hay una cosa que no te enseña nadie que es a gestionar personas. O sea, lo más difícil, dices, recursos humanos, por ejemplo. Recursos humanos, yo todas las veces que he estudiado, todas las escuelas de negocio que he estudiado, siempre pensaba, oye, recursos humanos, pues esa asignatura María, ¿no? Que bueno, a mí enséñame contabilidad, finanzas o marketing, ¿no? Pero sí, realmente... Es lo más importante, casi. No, lo más importante, y lo dice todo el mundo, pero cuando te enfrentas a ello por primera vez, claro, yo al final, pues como decía, ¿no? Yo me hicieron consejero delegado, bueno, CEO de un par de empresas con 29 años. Pues al principio se te hace un mundo todo, desde la primera conversación hasta la última, todos los problemas te los llevas a casa, ¿no? Yo he aprendido mucho y sigo aprendiendo mucho del equipo. He tomado decisiones malas, he fichado mal. He ido voy cada vez definiendo más la cultura de la empresa, cuál es la que quiero, qué valores nos definen, y lo que sí que he sabido ver en algunas personas es el potencial, ¿no? Yo ahora mismo, bueno, vosotros conocéis, el caso de un chico, ¿no? que empezó en el grupo como comercial, pero era una persona que le vi, pues digamos, le vi ambición, le vi personalidad, le vi con capacidad de aprender, con ganas de aprender, ¿no? Y a veces darle la responsabilidad y el empuje a alguien que lo necesita, ¿no? Entonces cuando haces eso, luego las cosas hablan por sí solas, ¿no? Yo en este caso, bueno, pues una persona que me ha ayudado en ese proceso de cambio y ha dado por completo la imagen del grupo, ¿no? En todos aspectos, ¿no? Entonces, el personal es lo más difícil, apostar por muchas veces, por ejemplo, en otras ocasiones he contratado a un super mega perfil, ¿no? De una persona que bajó el papel y bajó el currículum, pues bueno, pues es la pera, y luego que no durase ni 3 días, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces hay que apostar por la gente que tienes y que crezca dentro de la empresa, ¿no? La cantera. Y la cantera, pero también lo que decía antes, ¿no? Presionarles. También hay que saber presionar a la gente siempre y cuando ellos quieran, que no es lo mismo que ser un cabrón y que ser un mal jefe. O sea, es decir, si tú presionas a alguien con el objetivo de, oye, esto va a ser una escuela para ti, te vas a esforzar, vas a aprender, vas a llorar, vas a cometer errores, pero esto es una cosa que es positiva, porque yo te voy a formar como director, yo te voy a formar como profesional, y tú mismo también vas a aprender de los errores que tú cometas. Entonces, es clave también ese periodo de comunicación con él, ¿no? De hacérselo ver, de decirle, oye, mi objetivo es este de aquí a 3 meses, a 6, y que también él forme parte de ese juego, dedicarle tiempo a la cultura de la empresa, ¿no? Yo supongo que
algún día o el tiempo en la semana dedicas un poco a ver cómo va a ser la planificación de la cultura, de las personas de la empresa, cómo manejar esos tiempos, ¿no? Totalmente, me encantaría, o sea, a mí me encantaría poder tener más tiempo para dedicarme pues ese tipo de estrategias, ¿no? Es más, quise hacer una reunión la semana pasada con todos los miembros del grupo, porque tenemos un grupo que es un poco difícil, tenemos gente que está presencialmente, gente que está en otros países, gente que está trabajando en remoto, entonces allí es muchas veces, para mí es muy difícil mantener y que todo el mundo entienda la cultura, que todo el mundo que tenga quién es quién, ¿no? Entonces yo la semana pasada quería haber hecho una reunión con todo el mundo solo de cultura. Solo decir, oye, señores, vamos a recordar que estos son los principales puntos de cultura, ¿no? Pues al final me hubiese encantado, por eso cuando te decía, no, porque no lo he hecho, me hubiese encantado, ¿no? Y porque no he tenido a nadie que luego sacase el tiempo para hacer, digamos, una presentación exclusivamente para eso, ¿no? Pero al final luego siempre van surgiendo nuevas prioridades y nuevos fuegos, ¿no? Y nuevos retos, ¿no? Y al final no le puedes dedicar el tiempo a lo importante. Pues sí, el día a día nos come, yo a todos y más a alguien con tu responsabilidad. Qué importante, y nosotros lo hemos vivido por nosotros mismos, es empoderar, empujar, sacar, ayudar a la gente a salir de esa zona de confort para que den ese siguiente pasito. Y hablando de pasitos, nos interesa mucho tu visión, ¿no? De futuro, del grupo Namencis, pero después también, oye, pues está todo revolucionado, diferentes industrias, sectores. Aquí nos gusta mucho que la audiencia se lleve accionables. Yo creo que hasta ahora pues se han llevado un montón de píldoras que pueden sacar. Pero de cara a futuro, ¿cómo ves tú el panorama del mundo empresarial? Están habiendo cambios de hábitos de consumo, etcétera. ¿Cómo ves tú qué sectores, qué industrias, qué ideas ves tú que pueden tener potencial de desarrollo próximo? A ver, lógicamente es complicado, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que yo hay una cosa que digo siempre que es inteligencia artificial, pero no es por decirlo, lo digo de verdad. Digo, quien no se suba al carro de inteligencia artificial se queda fuera. Y lo digo siempre, y lo digo en la empresa, Es el internet de hace 20 años, ¿no? Que todo el mundo, claro. Había gente que decía, no, el internet no va a ningún lado. No, claro, no, totalmente. O sea, hay una cosa que a la gente me dice, oye, ¿qué es eso? No, ese ChatGPT, yo no lo utilizo. Y no lo digo ni por ser gracioso, ni por ser ningún tiburón, pero lamentablemente yo hice hace poco una apuesta en una persona que la ha tenido que sacar. El periodo de prueba, vamos, a las 2 semanas tuve que despedir. Y vuelvo un poco a lo de la cultura, me decían tono retintín y gracioso, no, es que yo ChatGPT esa cosa no lo he utilizado nunca. Digo, vale, pues esto es un carro que te subes o te quedas fuera. Y eso es así. Y yo como empresario o lo que sea, o sea, inteligencia artificial a ellos yo le digo siempre, decir, es como si me dices, no, mira, es que me voy a la biblioteca a buscar una enciclopedia y digo, cabrón, pero si tienes Google, utiliza Google. Pues para mí hoy en día es el mismo símil, ¿no? Entonces, ¿la inteligencia artificial va a destruir puestos de trabajos? No, pero sí una persona que sepa utilizar inteligencia artificial. Es decir, una persona que sepa utilizar inteligencia artificial creo que tiene 10 veces más de potencial, ¿no? Ahora, sectores que vayan a despuntar, sectores, pues ahí lógicamente pues podríamos hablar temas de educación, temas de sanidad, del intraemprendimiento, ¿no? Yo creo que sobre todo temas, empresas como o píldoras como estáis haciendo vosotros, ¿no? Que esto nos sabría decir, oye, si es dentro de educación, online, digital, contenido, ¿no? O sea, yo creo que la industria del contenido va a ser una industria enorme, ¿no? Pensar que ya incluso nosotros ya no vemos la tele. O sea, yo ya me cuesta sentarme a ver la tele. De hecho, pocas veces he visto la tele, ¿no? Pero si me tuviese que poner a ver la tele, pues ya todo lo manejas con el móvil, ¿no? Entonces, todas esas industrias tienen que crecer mucho, ¿no? Yo creo que lo que sí que... Yo creo que más que sectores, lo que va a despuntar ahora es gente con ganas, que eso es otra cosa que también da para mucho que hablar. O sea, hay poca gente que tenga ganas de hacer cosas totalmente distintas, de esforzarse, de trabajar y demás, aplicado a inteligencia artificial, ¿no? Si me dijese sectores, yo creo que sectores, pues siempre... todos vamos a seguir manteniendo los mismos hábitos, ¿no? Es decir, cosmética es un sector que va a tirar mucho, la sanidad, contenidos. ¿Y la educación, tu sector? Yo creo que se va a transformar, se tiene que transformar y tiene que cambiar. O sea, es decir, yo lo veo de 2 puntos, ¿no? Es decir, hay una parte que es la educación reglada, sobre todo en más tema de colegios y universidades. Creo que no se está haciendo un buen trabajo.
para nada, creo que la gente no sé, o sea, tú al final, yo hay una cosa que siempre digo, y vosotros lo habéis visto, ¿no? Es decir, o sea, es una gilipollez aprenderse algo, o sea, eso no tiene ningún sentido, porque lo buscas en un segundo, haces así, bueno, lo tengo el móvil allí, sacas el móvil y buscas tal. Entonces yo creo que hay que enseñar a la gente a tomar decisiones. O sea, hay que enseñar a la gente a razonar, a enfrentarse a problemas y cómo solucionarlos, ¿no? Porque incluso con inteligencia artificial la gente está muy equivocada. Te dice, no, ChatGPT te lo hace. Y dice, no. Tú a ChatGPT le tienes que enseñar hasta hablar como tú y a interpretar las cosas como tú y a tomar las decisiones como tú, ¿no? Yo mi ChatGPT ya es una extensión de mía, de habla como yo y yo le pongo ya una palabra y ya me entiende, ¿no? El otro día había una noticia, creo que era no sé si era un colegio o una universidad, bueno, vengo fatal documentado como para entrar, ¿no? Veía a los alumnos en una universidad, creo que era, todos con las gafas ya de realidad virtual, todos en la clase, experimentando con ellas, ¿no? ¿Cómo crees que puede ser, esto es una pregunta de gurú, ¿no? Pero los 10, 15 próximos años, ¿cómo puede impactar todo este realidad virtual, la hora del aprendizaje puede ser mucho más didáctico, puede impactar e incluso empoderar mucho más a las generaciones venideras y que tengan mucho más futuro en ese sentido porque han vivido o experimentado situaciones que antes era imposible, ¿no?, de experimentar, ¿no? Totalmente, o sea, lo primero, o sea, lógicamente todo lo de inteligencia artificial, todo lo que son las gafas virtuales, tiene que haber una reducción de costes para que sea asequible, ¿no? Porque yo sí que he intentado trabajar también mucho con eso, y es más, el que nos ha desarrollado nuestro metaverso, claro, yo le decía, oye, joder, si tuviésemos las gafas, pero aquí tiene que ser una doble vertiente, es decir, la tecnología tiene que bajar muchísimo los costes para que tanto el que produzca un tipo de gafas como para que desarrolle la aplicación les merezca la pena, ¿no? Y a día de hoy, pues todo tipo de gafas virtuales tienen un precio que es poco asequible, entonces los creadores de contenido, imaginaos que vosotros tenéis que crear contenido virtual, pues claro, dices, es que al final lo tienen 4 o 5 personas, ¿no? Entonces, eventualmente eso yo creo que en 6, 7 años, 8 años se hará. Esto nos va a abrir un camino nuevo desde, oye, cuando hablemos de una empresa, lógicamente, ya no me voy a un tema, imaginaos de cirugía, ¿no? Decir, oye, pues mira, estoy tocando yo. Pero cuando tenemos que tomar la decisión, yo muchas veces cuando hablo de recursos humanos digo, oye, mira, que hay que despedir, imagínate, oye, que hay que despedir, no sé, a Jandro, ¿no? Imaginaos que está allá abajo, que está haciendo un equipo, está haciendo, digamos, una labor fantástica, ve un montón de cámaras, ¿no? Pero imaginaos decir, oye, tenemos que hablar de despedir a Jandro. Bueno, pues al final Jandro es una persona que tiene, lógicamente, familia, tienes una relación con él, ¿no? Entonces, cuando lo ves en un papel, que es lo que nos pasa a nosotros que hablábamos de recursos humanos, bueno, sí, o sea, depende de cómo tú te quieras involucrar, pues, tomarás una decisión u otra, ¿no? Creo que con todo tipo de inteligencia artificial, ya no solo de dar a una persona, sino de dar a una empresa. El caso que mencionabais antes, oye, ¿qué empresa comprarías? Pues que creo que, claro, yo tuve la oportunidad que es un caso real, de decir, estoy en esta empresa de cosméticos donde veo los productos, veo a la gente, veo el modelo de negocio, o me voy a la empresa de plásticos donde veo la planta de producciones, ¿me veo aquí o no me veo aquí? Entonces, dices, puedes tomar decisiones, ¿no? Partiendo de la base que creo que el sector de educación tiene que cambiar a forzar al alumno a tomar decisiones y a enfrentarse a casos. Claro, yo cuando, ya me callo, que a lo mejor me estoy enrollando mucho en esta pregunta, es decir, en una de las escuelas, en ESIE, muchos alumnos se quejaban de decir, oye, no hay examen. Oye, ¿cómo me evalúas? Y yo, bueno, pues dependiendo de lo que hayas aprendido, ¿no? O sea, es decir, lo importante es que tú hayas aprendido a tomar decisiones y que tú esto te haya servido, ¿no? Entonces, claro, porque dices, oye, hacer un examen tipo test o hacer un examen, dices, oye, lo puedes hacer con ChatGPT, ¿no? Entonces, yo en este sentido, inteligencia artificial creo que nos va a poder meternos en más situaciones de una forma más real y más palpable para que las decisiones que nosotros tomemos estén menos sesgadas, ¿no? Y cuando hablemos, por ejemplo, de Jandro, oye, pues le hayamos visto la cara, ¿no? Sí, sí. O sea, yo lo veo muy interesante, tu historia, el futuro de la educación y de distintas industrias. Me interesa mucho tu opinión de cara a los nuevos emprendedores, como nosotros o otras personas que hay ahí fuera, muchísimos. Tú, habiendo seguido un camino distinto al tradicional del emprendimiento, pero bueno, habiendo creado en unos años un grupo con bastante relevancia, ¿qué consejo le darías a esa persona que tiene ganas, que quiere hacerlo, pero que bueno, que siempre tiene ahí esa cosita que no le deja dar el paso? Lanzarse, o sea, yo creo que
O sea, es que es muy fácil, ¿no? Es decir, la respuesta es lanzarse, ¿no? Pero decir, yo qué consejo doy, que crea en sí mismo, ¿no? Muchas veces, y eso os pasará y le pasa a muchísima gente, ¿no? Gente dice, oye, no, esto es una gilipollez, ¿no? A mí cuando alguien me comenta una idea, es que se me ha ocurrido tal, y yo, mira, le vienes a preguntar al peor, porque yo te voy a decir que bien. O sea, a mí, entonces cuando ahora me decías, oye, ¿qué industrias? Yo no sé si decirte que la industria de, no sé... Todas tienen su encanto, ¿no? Claro, todas tienen algo y a mí me gustan todos. Y a mí cuando alguien me dice, oye, tengo una idea, yo me parece cojonuda. Y además podemos hacer esto. Entonces, claro, hay muchísima gente que te vas a encontrar que respetas y que valoras o lo que sea y que te van a decir, no, esto no tiene ningún sentido. Es que de todo, desde crear una máquina hasta una empresa de hielos o lo que estáis haciendo vosotros. Dices, que ya hay más gente. Bueno, pero lo podéis hacer mejor o más interesante. Es que al final la única manera de validarlo es hacerlo. Totalmente. Y ideas disparatadas o que a principio puede ser que no te imagines. O sea, a mí, por ejemplo, que hace 20 años, imagínate, somos una pandilla de 5 o 6 amigos y le diésemos 20 céntimos cada uno a uno para que él se comprase su hamburguesa y fuese a recoger las nuestras, me pareció una locura. Y mira dónde ha llegado Globo, ¿no? Totalmente. Entonces, hay ideas que tienes que validar. La figura me he quedado con un poco de curiosidad en cuanto al Search Fund. ¿Es un vehículo que tú consideras muy interesante? Es decir, en el futuro, imaginemos dentro de 10 años, en las dos caras de la moneda, ¿lo harías? Tanto invirtiendo en una persona como recibiendo esa inversión. ¿Crees que es interesante? A ver, yo creo que sí. A ver, es una figura que cuando empecé yo no la conocía nadie. O sea, había, no sé si 3 o 4 chicos, digo chicos porque eran 3 o 4 chicos lo que eran montantes que yo en España, y sí que se había dado un poco más en Estados Unidos. Pues ahora en España es un fenómeno, o sea, es decir, es un fenómeno, me refiero, que hay un ecosistema, hay un ecosistema de inversores, hay un ecosistema de chicos y chicas, vamos, que lo han montado, ¿no? Que dices, oye, pues ya han levantado el fondo. Yo al principio, cuando empecé a levantar dinero, la gente me decía, pero yo te voy a dar dinero a ti para que busques una empresa. Digo, si no has trabajado en tu vida, eres un chaval que tienes 26 años. Cuando yo empecé, pues era como que nadie lo conocía, ¿no? ¿Qué perfiles? ¿Que se interesan en consultores? ¿Gente que trabaja en consultoría? ¿Auditores? ¿Qué tipo Para invertir, dicen los inversores. ¿Los que reciben y eligen el proyecto son personas que ya han trabajado en otros sectores o están empezando? Casi todo era gente, casi todo, el 100% en su caso era gente que termina un MBA, como vosotros. Oye, he escuchado esto, ¿por qué no voy a salir a la calle a levantar dinero? Y el perfil que invertía era, oye, pues confío en los chicos jóvenes, confío en una persona con ganas, me va a traer a mí distintos proyectos y le veo capaz de gestionar una empresa, ¿no? Entonces había ese match, ¿no? Pero yo, en cuanto a la pregunta, creo que es algo que ya está muy, que cada vez hay más, ¿no? Y creo que se va a ir modificando. Es más, este fin de semana conocí a un chico y dice, oye, voy a montar lo mismo que tú, pero centrado en el sector de la aerodefensa. O sea, joder, pues es un sector un poco nicho, ¿no? Y demás. Entonces, creo que sí que es una figura que cada vez tiene más sentido. Lo que pasa, lo único que a mí me da miedo, pues me dices, oye, ¿invertirías? Pues el 100% depende de la persona, de oye, quién tienes enfrente de ti, si invertiría o no invertiría. Creo que eso es un denominador común. Y luego también qué cosas va a hacer distinto, ¿no? Porque hoy en día tienes a muchos empresarios jóvenes o digamos hedge funds, todos compitiendo por ese mirlo blanco que hablábamos antes, ¿no? De, oye, claro, márgenes elevados, clientes recurrentes, poco capex y demás, ¿no? Entonces, ¿lo volvería a hacer? Yo creo que no. Yo creo que no lo volvería. Montaría un fondo de hedge funds igual, pero no volvería a comprar otra empresa y gestionarla yo, ¿no? Bueno, pues nosotros que siempre queremos en el podcast lanzar pildoritas que sean accionables, no solo inspiración, pues mira, han conocido seguramente mucha gente como nosotros este tipo de fondos, pueden ponerse a buscar este tipo de fondos para... Yo creo que sí, que ha quedado un episodio cargado de píldoras, de consejos y sobre todo de experiencias y aprendizajes. Nunca nos gusta dejar de irnos sin que nos recomiendes, ¿no? A alguien que para ti haya sido inspirador y te gustaría que potencialmente viniese aquí a contar su historia. Así que bueno, te lanzamos ahí el... Y le mando un mensaje también, ¿no? O sea, sí, yo si me está escuchando, es un amigo mío que quiero y valoro mucho.
generalmente muchas veces te cuentan historias de éxito, ¿no? Que en mi caso para nada, porque me queda muchísimo, ¿no? Pero sí que escuchas, ¿no? Casos de éxito, ¿no? Yo tengo un amigo que tiene, bueno, pues que ha montado, ha sido emprendedor desde que tenía 18, 19 años, ¿no? Y montó una empresa con un amigo suyo y, y bueno, yo creo que es la definición de que murieron de éxito, ¿no? Tuvieron tanto éxito que luego murieron, ¿no? Y para mí, que me decís, oye, ¿quién vendría? Yo siempre digo, oye, ¿podrías venir a las escuelas, a mi máster, a dar una clase de esto, ¿no? Porque, joder, me parece que tienes una historia increíble, como, o sea, las cantidades de cosas que te has desafiado, ¿no? Que ha tenido que tal. Entonces, bueno, yo sí que me gustaría no sé si me dejará decir su nombre o no, pero vamos, es un... Luego nos lo pasa, si no. Bueno, no, os lo paso seguro, porque ahora montado una empresa de inteligencia artificial aplicada al deporte, de pádel, ¿no? Este es un grandísimo amigo mío y me encantaría que pasara por aquí. Vale, pues hecho, le lanzamos el guante, cogeremos sus datos y le escribiremos de tu parte. Fenomenal. Muchas Poco más gracias. por nuestra parte. Millones de gracias, Santi. Ha sido increíble. Ha sido un placer. Y nada, a nuestra audiencia, gracias por escucharnos hasta ahora. Y nada, seguimos. La semana que viene más. Gracias.